Adelante, Bien, pues, doctor. listo. Muchas gracias. Les agradezco que estén en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Me parece que es la segunda ocasión que me toca estar con ustedes dentro de este diplomado. Y hoy nos toca hablar de lógica jurídica y Ferrajoli, el modelo garantista del derecho. A ver, me parece que para hablar un poco de esto, tenemos que preguntar algunas cuestiones eminentemente prácticas. A ver, antes de ser conocido como, pues, como lo que conocemos ahora, el gran teórico del derecho, un gran expositor del derecho constitucional, de la teoría del derecho y de algunas ideas muy interesantes de la democracia, Ferrajoli, ¿qué era? O sea, ¿a qué se dedicaba antes de ser el académico reconocido que ahora es? ¿Quién tendrá por ahí el dato? ¿Qué era? O sea, ya siendo abogado, o sea, ya habiéndose titulado, digamos, ¿cuál era, a qué se dedicaba Ferrajoli? ¿Era litigante? ¿Siempre fue solamente académico? ¿Anduvo ahí en la grilla? ¿Qué fue? Ferrajoli fue juez penal. Fue juez penal. ¿En qué país? Esta creo que es mucho más sencillo, en Italia. ¿En qué época? Finales de los 60, inicios de los 70. Esto es muy importante para lo que vamos a platicar a continuación. A ver, toda corriente, iba a decir toda corriente del derecho, pero digamos, todo pensamiento filosófico o que se hace las grandes preguntas de la epistemología, o sea, qué es lo que estoy observando y para qué sirve? En este caso, ¿qué es el derecho y para qué sirve? Todas estas grandes corrientes del pensamiento surgen en un lugar y en un momento determinado. ¿Por qué el garantismo surge finales de los 60, inicios de los 70 con un juez penal italiano y no con una jueza civil uruguaya o no con un profesor de derecho de París o no con un ministerio público de México? O sea, ¿por qué? Pero esta pregunta nos la podemos hacer en un sentido mucho más general, ¿no? ¿Por qué la teoría pura del derecho nace con Kelsen? ¿Por qué con un jurista de lengua alemana, austriaco en los años 30? ¿Por qué? ¿Por qué el control judicial de las leyes nace en la sentencia de una alta corte americana de 1801? ¿Por qué no nació en Inglaterra, donde parecía que ya estaban todos los elementos? ¿O por qué no nació en Suiza, no? Entonces, siempre es muy interesante el preguntarnos por qué una corriente del derecho o una corriente filosófica nace en un momento determinado y en un lugar determinado. ¿Por qué no nace en otro lugar y en otro momento? Esto me parece que es una pregunta que siempre es muy pertinente hacérnosla. Por ejemplo, voy a hablar de un tema en el que anda metido nuestro compañero José Ramón, ¿no? El necroderecho. ¿Por qué el necroderecho nace en México? ¿Por qué esta corriente no nació en, no sé, en Uruguay o en Guatemala o en Mongolia? ¿Por qué nace en México? ¿Por qué nace en el momento histórico en el que nace? Esto nos lo tenemos que preguntar acerca del garantismo, porque eso nos va a ayudar a resolver, a, a interrelacionarnos mejor con la idea garantista, pero también a resolver algunas dudas y algunos planteamientos o algunas áreas nebulosas que a veces tiene esta corriente y que, como cualquier otra, tenemos que entenderlo a partir de su origen y de su nacimiento. Entonces, para hablar del garantismo, me voy a servir aquí de un libro que les recomiendo mucho. Ustedes saben que la magna obra de Ferrajoli es Principia Juris, ¿no? Los famosos 3 tomos de Principia Juris. Pero tiene un librito inmediatamente anterior, al menos en español, publicado por Fontamara, que se llama Epistemología Jurídica y Garantismo. Me permito no recomendarlo, porque no soy nadie para recomendar, pero me permito decirles que a mí, para entender a Ferrajoli, a mí me ha servido mucho. Este libro de Epistemología Jurídica y Garantismo es un compendio
de una serie de textos que pues, a lo largo de su vida Ferrajoli ha ido publicando. Pero que es muy interesante porque allí te muestra cómo nace el garantismo, ¿no? O sea, ¿por qué lo crea Ferrajoli? ¿De dónde surge? ¿Cuáles eran los temas que tenía que atender con el garantismo? Y eso nos ayuda a entenderlo. Y también, esto que voy a decir ya no lo dice él, esto ya lo voy a decir yo, un poquito hacia el final de la sesión, ¿por qué es una corriente del derecho que ha tenido tanto predicamento en América Latina, particularmente en México? Porque, pues la verdad es que, en términos, digamos, generales, todos quienes se dedican o nos dedicamos al constitucional, pues, o a la interpretación del derecho, pues nos decimos, o eres garantista o eres principalista, ¿no? O sea, marxistas jurídicos, pues no hay, o muy poquitos, o poquitas. De las Critical Legal Studies, no, pues eso no se estila aquí en México, ¿no? O del nuevo constitucionalismo latinoamericano, no, ese es populismo constitucional, eso no hay que entrar. O sea, como que casi todos las y los pensadores sobre temas constitucionales en México o son garantistas o son principalistas. Yo tengo la impresión, podremos debatirlo si ustedes quieren al final de la sesión, que la mayoría la tiene por poquito, pero la tiene el garantismo. Creo que hay mucha gente que se siente garantista. Ahora, a mí me parece que Ferrajoli en algunos entornos académicos es un poco como Dios, porque todo el mundo habla de él y nadie lo ha visto. Entonces, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha tocado ver, por ejemplo, gente que se pone a hablar de estos temas y que nunca lo ha leído, ¿no? Entonces, leen lo que fulano escribió, de lo que sutano entendió, de una conferencia que no sé quién dio, que esa persona sí lo dio a Ferrajoli. A Ferrajoli, como a todas las grandes plumas, hay que leerlas directamente. Y tenemos la gran ventaja de que hay muchas traducciones de los textos de Ferrajoli, entonces, que también tendrá que ver con algo que voy a platicar al final. Bueno, decía yo, preguntarnos por el origen del garantismo es preguntarnos por la esencia, la naturaleza de esa corriente del derecho, de esa postura teórica acerca del derecho, lo cual nos va a ayudar a entenderla de mejor forma. Y tendría yo que empezar señalando lo siguiente. Primero, el garantismo nace en Italia por una necesidad práctica. No nace como una mera especulación o no nace como, pues no sé, un docente universitario que los domingos se levantaba muy temprano y se ponía a pensar en cosas para sorprender a sus alumnos. No, nace para responder a un problema concreto y específico que era el desajuste en el sistema constitucional y penal italiano. Esto, como trataré de explicar, muestra por qué el garantismo nace en Italia. ¿Por qué nace en el momento en el que nace y por qué lo crea un juez penal? Pero también, insisto, como trataré de proyectar hacia el final, por qué esto funciona en América Latina, particularmente en México. Bueno, me tengo que ir algunos años atrás, antes de el inicio, digamos, el trabajo de Ferrajoli. Italia, como ustedes saben, es un país muy reciente. O sea, como cultura, bueno, pues, antiquísimo, ¿no? Pero en tanto país es un país muy reciente, porque Italia nace con la reunificación italiana, justamente con Víctor Emanuel I, en el siglo XIX, ¿no? Garibaldi y todos ellos. Entonces, es un país relativamente joven. Insisto, no la cultura, sino el país. Eso quiere decir que sus instituciones jurídicas y políticas también lo eran. Cuando nace Italia como país, su constitución era una constitución muy peculiar, que se conocía como el Estatuto Albertino, por el rey Alberto de las dos Sicilias, que era lo que llamamos teóricamente una constitución otorgada. O sea, fue el monarca el que da la constitución y se la otorga al pueblo. Como podrán suponer, entonces, pues tampoco era una constitución así que tú dijeras con una gran amplitud de derechos. A inicios del siglo XX hay una generación importante, muy importante de juristas italianos que son, digamos, de raigambre liberal, no necesariamente republicanos, pero sí, digamos, que estaban a favor de un poder monárquico contenido y de una democracia parlamentaria. El más importante de todos ellos, y es relevante para la narración que estoy haciendo, es un jurista del que seguramente ustedes han oído hablar, que fue Vittorio Emanuele Orlando.
Vittorio Emanuel Orlando. Comúnmente lo ubicamos por su apellido, Orlando, que era un jurista siciliano además. Orlando es, digamos, el Emilio Rabassa, por decirlo así, de los italianos. Digamos que nuestro más grande constitucionalista o uno de los padres del constitucionalismo en México, pues es don Emilio Rabassa. Bueno, Orlando es el Rabassa italiano. Y durante, digamos, hasta 1922, el derecho constitucional italiano, y cuando digo el derecho constitucional me refiero no solamente a las leyes o a la constitución, sino sobre todo al entendimiento de la constitución y a la construcción de instituciones políticas, ¿no? Era de corte liberal, o sea, liberal, lo que se entendía liberal en ese momento, que no necesariamente es lo que entenderíamos hoy. Entonces estamos hablando de qué? De monarquías parlamentarias, de monarquías constitucionales, de parlamentos con amplias facultades, de una fuerte, intensa disputa política en las elecciones, de eso estamos hablando. Y de la construcción de derechos humanos, que ya sabemos que no les decían derechos humanos, de derechos frente al Estado, ¿no? Que esa fue, digamos, la visión original, no solo decimonónica, sino dieciochesca, ¿no? De los derechos humanos. Ese es, digamos, el background y ese es lo que representa este constitucionalismo liberal italiano de Orlando y de otros grandes jueces, de otros grandes constitucionalistas y juristas de la época. En 1922, como ustedes saben, se da lo que se conoció como la Marcha sobre Roma, que fue, pues, la ocupación del poder por los fascistas, con Mussolini, los camisas negras y demás. Y entonces, lo que hacen, en términos jurídicos, no me voy a meter en otros berenjenales, simplemente porque no es necesario para nuestra sesión, lo que hace en términos jurídicos el fascismo es desmontar el Estado liberal italiano, ¿no? No quitan el Estatuto Albertino, o sea, esa constitución había seguido existiendo, no la quitan, sino que simplemente la arrumban, la hacen a un lado, no la vamos a aplicar. No derrocan al rey, no cambian la naturaleza monárquica del gobierno italiano, pero deja de ser un sistema parlamentario para convertirse en una autocracia, es más, en un estado totalitario, ¿no? Esta corriente política, el fascismo, que desde luego es absolutamente reprobable, tuvo algunos juristas muy relevantes. Estoy pensando en los hermanos Rocco, Hugo y Alfredo Rocco. Alfredo, por ejemplo, por aquí tengo su libro, no me voy a ir a buscarlo, pero autor de un libro muy conocido que seguramente varias y varios de ustedes conocen o tendrán en sus bibliotecas, que se llama La Sentencia Civil. Tiene dos libros que normalmente en México se vendieron juntos en un solo volumen, que es La Sentencia Civil y la Interpretación de las Leyes Procesales, que son de los libros importantes del procesalismo italiano del siglo XX, o sea, son de los libros que hay que leer. Y su hermano Hugo fue ministro de Justicia con Mussolini. Insisto, eran juristas importantes y de buen nivel. Pero Hugo, no sé Alfredo, pero particularmente, pero sí podemos hablar de Hugo, pues era un hombre del fascismo. No era un demócrata, no era un jurista liberal. Y es de esos tipos de juristas que hoy se nos complican mucho, porque, por ejemplo, yo sé que cuando estoy diciendo esto, varias y varios de ustedes inmediatamente están pensando en Carl Schmitt, ¿no? O sea, Carl Schmitt, un gran jurista, pero ni un jurista liberal, ni un demócrata, sino juristas que, al contrario, ayudaron a construir el entramado de estados totalitarios. Entonces, no podemos negarles genio, pero no podemos sino acercarnos con particulares prevenciones y cuidados a su obra, porque eran figuras profundamente totalitarias y antidemocráticas, ¿no? Bueno. Hugo Rocco, en su carácter de ministro de Justicia de Mussolini, impulsa un nuevo código penal, un código penal fascista. O sea, porque si venían desmontando la legislación liberal que se había construido en esta generación de Vittorio Emanuel Orlando, que mencionaba yo hace un momento, pues este era un código penal que no era de raigambre liberal, era un código penal fascista. Y era un código penal donde, pues prácticamente lo que hay no es propiamente un juicio, sino una pesquisa por parte de las autoridades y de los jueces, amplísimos poderes para los jueces y para la acusación y muy pocas facultades para la defensa.
porque se partía de la idea de que cualquier delito atentaba contra el Estado italiano. Y en un régimen totalitario no puede haber peor delito que atentar contra el Estado, ¿no? Entonces, el delincuente debe perseguírsele, no porque afecte, en realidad no porque afecte a las personas, sino porque atenta contra el Estado. Entonces, prácticamente muy pocas oportunidades, muy pocos derechos de defensa. Vamos, un código absolutamente draconiano, represivo, iliberal. No iliberal, sino iliberal. Bueno, como sabemos, Mussolini cae en 1943. Es cierto, viene después la República de Saló, pero esa fue una mala broma de la historia, ¿no? La República de Saló. Entonces cae. Y los italianos alcanzan a pasarse al bando aliado, ¿no? Por eso no es una de las potencias derrotadas. Se pasa al bando aliado. Y esto le permite, y todo esto que estoy narrando es muy importante, le permite mantener sus instituciones y mantener su gobierno y mantener su constitucionalidad. Recuerden ustedes lo que pasó con Alemania y lo que pasó con Japón. Voy a hablar del caso de Japón. Cuando Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, viene el control por parte de los americanos durante cerca de 5 o 6 años. Recordarán ustedes que quien se pone al frente de esto es el general MacArthur, ¿no? Y entonces es una especie de procónsul de los americanos allá. Y los japoneses hacen una constitución, pero no, la constitución no entra en vigor sino hasta que el propio MacArthur la aprueba. O sea, es una constitución hecha bajo la supervisión del gobierno americano y que para entrar en vigor tuvo que ser aprobada por el gobierno americano por conducto de su procónsul, que era Douglas MacArthur. En Alemania sucede algo relativamente similar. Ustedes recuerdan que Alemania, bueno, pues es ocupada por las fuerzas ganadoras. Después viene la secesión, digamos, entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Alemania Oriental, bueno, cae detrás del telón de hierro. Y Alemania Occidental, pues se ponen a hacer un proyecto de constitución que se llamó, como ustedes saben, y que es la constitución vigente, la Ley Fundamental de Bonn. ¿Por qué los alemanes, y esto lo leí en un espléndido libro que muchos les recomiendo, vuelvo a lo mismo, no recomiendo, que les platico que a mí me gustó mucho, de Bruce Ackerman, que se llama Revolutionary Constitutions. No sé si ya se tradujo al español, pero es un muy buen libro. ¿Por qué los alemanes no le llamaron constitución a la ley fundamental de Bonn? ¿Por qué no le llaman constitución? O sea, porque es una constitución, no hay duda, pues. Pero ¿por qué no le llamaron así? No me digan, es que no tenían el término. No, sí ya lo tenían, porque se lo habían aplicado a la constitución de Weimar. ¿Por qué no le llaman constitución? ¿Por qué le llamaron ley fundamental? Pues porque lo que los alemanes dijeron es, estamos bajo ocupación extranjera. En ese momento, franceses, americanos e ingleses que seguían controlando. Como no somos totalmente libres, no podemos hacer realmente una constitución a nuestro gusto, porque estamos bajo la ocupación. Entonces, vamos a hacer una constitución provisional. No le vamos ni siquiera a llamar constitución, le vamos a llamar ley fundamental, ¿no? Y ya que se vayan los gringos, ya que se vayan los ingleses y los franceses, ya que tengamos pleno ejercicio de nuestra soberanía, vamos a hacer nuestra constitución. Ya que se fueron los ingleses, los franceses y los americanos, dijeron, ahora sí vamos a hacer nuestra constitución, pero en ese momento se dieron cuenta que su ley fundamental de Bonn estaba muy bien, que les jalaba toda madre, que no necesitaban otra. Es como cuando quieres vender tu carro porque ya te anda chapalateando y ahí te lo afinan, te lo arreglan y te lo dejan al tiro y ya no lo quieres vender. Entonces, ya no hicieron constitución. Y entonces, la ley fundamental de Bonn, que se suponía era provisional, se les quedó, ¿no? Pero de origen la hacen con una visión provisional porque ellos dicen, vamos a hacer nuestra constitución una vez que salgan quienes nos están ocupando porque fuimos derrotados. Como pueden ver, a Japón y a Alemania les pasa lo mismo, pero eso no le pasa a Italia, porque Italia, regreso a lo que decía hace un momento, Italia se cambia de bando, Italia se va del lado de los aliados. Al hacer esto, no hay una zona de ocupación o un control de los aliados, sino que dejaron que siguiera existiendo el reino de Italia. Y entonces convocan a un congreso constituyente que le da origen a la constitución italiana vigente de 1946. Aquí sí, sin la aprobación de nadie más, no era necesario que los británicos ahí la checaran, no.
Aquí sí, también sin pensar en que fuera provisional o no provisional, sino ya nuestra Constitución. Había políticos muy importantes. Estoy pensando en el demócrata cristiano de Gasperi, por ejemplo, ¿no? Que era un opositor a Mussolini, que todo el tiempo vive, durante la época fascista, vive en el Vaticano. Bueno, tienen un problema jurídico, o sea, hay problemas políticos, que ahorita narraré, pero no me importa en este momento. Tienen un problema jurídico, porque las generaciones recientes, digamos, las más nuevas generaciones de juristas, eran juristas que se habían formado en la época del fascismo. Porque recordemos que el fascismo duró en Italia 11 años más que en Alemania. O sea, dura de 1922 a 1943, dura mucho tiempo. Durante ese tiempo hay toda una generación de juristas, los juristas más jóvenes, que se forman con las ideas fascistas. No se forman bajo un pensamiento liberal o hoy diríamos protector de derechos, sino todo lo contrario, o sea, se forman bajo la idea de que el Estado manda y el que manda, manda y si se equivoca, pues vuelve a mandar, con todo lo que esto conlleva de la visión totalitaria. Entonces, los grandes padres los grandes factores de la Constitución italiana del 46 eran gente que ya era formalmente adulto mayor, y algunos muy mayores. O sea, la generación de Orlando, o sea, la generación de los primeros años del siglo XX. El propio Vittorio Emanuele Orlando se convierte en el presidente del Congreso, del Congreso Constituyente, pero es un hombre de arriba de los 80 años. O sea, a lo mejor brillante, capaz, inteligente, pero pues ya el cuerpo empieza a pasar factura, ¿no? Entonces, es esa generación y los un poquitito más jóvenes, pero no mucho. Estoy pensando en Piero Calamandrei, ese grandísimo jurista, Piero Calamandrei, son los que hacen la Constitución. Entonces, no son, fíjense qué interesante, no es una Constitución hecha realmente por las nuevas generaciones, es una Constitución hecha por 2 generaciones atrás, que lo que hacen de alguna manera, por eso es una Constitución tan interesante la italiana, lo que hacen de alguna manera es retomar esa tradición liberal del siglo XIX, inicio del siglo XX, pero transformarla, porque ellos se dieron cuenta que sus instituciones liberales no sirvieron para frenar el ascenso del fascismo. Entonces dicen, bueno, a ver, o sea, nuestras ideas de origen está bien, sí, que tus libertades, sí, que tus derechos, pero particularmente el modelo institucional que habíamos ido construyendo en el Reino de Italia no evitó el gobierno de Mussolini. Necesitamos una forma parlamentaria distinta. Necesitamos mecanismos de control del poder distintos, porque ellos, como buenos liberales educados en el siglo XIX, pensaban que bastaba con el contrapeso tradicional de los poderes. Cuando se ponen a escribir la Constitución del 46, ellos ya tienen su experiencia, la experiencia de Austria, porque Austria antes de haber sido anexada por los alemanes ya también tenían sus gobiernos autocráticos con Schuschnigg y todos ellos. Bueno, y de Alemania y de Japón. Entonces ellos dicen, se dan cuenta que las instituciones políticas constitucionales del siglo XIX no sirven para evitar, pues, el Holodomor o el Holocausto o lo que se vivió en el siglo XX. Entonces, cambian la estructura del modelo parlamentario, pero hacen otra cosa muy interesante, que obviamente no lo sacaron de sí, lo sacaron de Kelsen. Crean el Tribunal Constitucional. Porque asumen que el Tribunal Constitucional es un mecanismo que ayuda al control de los poderes y a refrenarlos. De hecho, podríamos decir que las grandes enseñanzas del constitucionalismo de la segunda posguerra fueron justamente 2. Una, la que estoy diciendo, ¿no? O sea, la importancia de la justicia constitucional para refrenar. Y la segunda, de la que no me la voy a mencionar, pero no voy a profundizar, la importancia de los derechos humanos de base internacional, ¿no? O de base convencional y estructurar instituciones internacionales que los garanticen. Entonces, ellos dicen, necesitamos algo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Un tribunal constitucional. Entonces, copian el modelo austriaco original de Kelsen del Tribunal Constitucional, que fue algo que empezó, como sabemos, en la segunda posguerra se empezó a hacer por todos lados. Los italianos lo hacen. Ahora bien,
Una cosa es hacer una constitución y otra echarla a andar. Italia, después de la Segunda Guerra, es un país profundamente dividido en lo político. Están los demócratas cristianos con De Gasperi, están los demócratas, están los comunistas, por hablar de los principales grupos políticos. Y los comunistas son muy fuertes. Italia estuvo realmente cerca de ser un país comunista, porque tuvo, igual que Grecia, tuvieron los partidos comunistas tuvieron un peso, bueno, recuerden todavía los atentados de los comunistas italianos en los 70s, ¿no? Aldo Moro y todo esto. Entonces, estuvo muy cerca. De manera que era muy difícil, o sea, se ponen de acuerdo en la Constitución, pero nosotros sabemos que las constituciones son mínimos. Las legislaturas siguientes sufrieron mucho para ir desarrollando todo el cuerpo legal, porque tenían que hacer lo que hizo Mussolini. O sea, Mussolini desmontó el Estado liberal y creó un Estado fascista, ¿no? Entonces, ahora, los italianos de la posguerra tienen que desmontar el Estado fascista y montar un Estado democrático, liberal y de derechos, ¿no? Para Mussolini fue muy fácil porque fue por medio del terror. O sea, era un único partido y era la fuerza la que estaba detrás. Entonces, pues a quien se oponía ya sabemos cómo le iba. Entonces, muy rápidamente hizo los cambios. Los italianos demócratas no lo pueden hacer tan rápido porque tienen que negociar y construir entre ellos. Entonces, esto provocó dos cosas que son muy importantes para lo que estoy narrando. No se pusieron de acuerdo, por ejemplo, para los nombramientos del Tribunal Constitucional. Y por muchos años, después de que el Tribunal Constitucional italiano debía existir por mandato de su constitución, por mandato vigente, en la práctica el tribunal no existía, porque no se ponían de acuerdo para nombrar a los ministros de ese tribunal. Ya ven que luego en algunos países nos retrasamos en los nombramientos, no diré en cuáles, pero bueno, las instituciones ahí van funcionando. Pero la bronca en Italia era que el Tribunal Constitucional no existía. Entonces, tenían que nombrar a los primeros ministros de ese tribunal, a los primeros jueces de ese tribunal, pues para que la cosa funcionara. Entonces, no se ponen de acuerdo y no los pueden nombrar. Pero además, hay otra cuestión que tiene que ver con la cultura jurídica, y lo voy a empezar a introducir aquí porque es muy importante. La cultura jurídica italiana rechazaba la idea de un tribunal constitucional. La cultura jurídica italiana, digamos la liberal, se basaba mucho, por ejemplo, en el derecho administrativo francés, más que en el alemán. Entonces ellos estaban con la idea de que, ¿para qué necesitas un tribunal constitucional? Están los tribunales administrativos. Esa es una cosa rara que están copiando ahí a los austriacos de unas gentes que comen strudel. Eso no hay que tenerlo aquí en Italia, eso no es necesario, ¿no? Entonces, por un lado, ni la academia ni el foro presionan para que exista el tribunal constitucional, y también los partidos políticos no se ponen de acuerdo para nombrarlos. Entonces, no hay un último intérprete constitucional. Segundo problema de esta disparidad político-ideológica. Hay leyes de la época fascista que no las derogan porque no se ponen de acuerdo. Y entonces, ya siendo un Estado liberal y democrático y que su constitución proclamaba derechos humanos y que su constitución era muy avanzada, resulta que la administración pública y sobre todo la judicatura tenían que seguir aplicando leyes fascistas, leyes que eran totalmente contrarias al espíritu de la Constitución. Imagínense qué contradicción tan terrible. Ahora, alguien de ustedes me diría, bueno, pues que el Tribunal Constitucional las declare inconstitucionales y nos quitamos de problemas, pero ya les dije que no había Tribunal Constitucional. Todo esto es una anomia, es una irregularidad en el funcionamiento político y jurídico de Italia. Pero la cultura jurídica italiana, y sigo hablando de cultura jurídica, y piensen ustedes en nuestra cultura jurídica, o sea, mientras yo hablo de la italiana, ustedes piensen en la nuestra, ¿no? La cultura jurídica italiana era una cultura esencialmente legalista. Entonces, la postura era, pues bueno, ese es un problema de los políticos, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional no nos gusta, pero pues de todos modos, hay cuando quieran nombrarlo. Oiga, pero las leyes son contrarias a la Constitución. Mire, a ver, yo soy funcionario público. A mí lo que me pueden exigir es aplicar la ley. Y como nadie ha dicho que la ley sea inconstitucional, pues yo la sigo aplicando, ¿no? Bueno, es en ese contexto cuando la generación de Ferraioli, que digamos es la segunda generación después de la guerra, o sea, de que se forma en aquella época, empieza a llegar a ciertas posiciones no altas de poder, pero empiezan a pues, desarrollar su carrera profesional.
Y Ferrajoli llega a juez penal y se enfrenta a un problema. Ustedes piensen si estos problemas se llegaron a presentar en México. Se enfrenta al siguiente problema. O sea, a él lo educan, ya jurídicamente hablando, con una constitución liberal, democrática, protectora de derechos. Lo educan la gente que siguió las ideas de Orlando, de Calamandrei. O sea, ya no recibe una educación fascista, ¿no? Donde en la educación jurídica fascista lo importante es lo que dice el Estado. Ferrajoli es la generación que tiene ya una formación distinta. Entonces, su formación, digamos, va hacia allá. Pero cuando se sienta como juez y empieza a conocer los primeros asuntos, se da cuenta que hay una bronca, porque el Código Penal es totalmente contrario a la Constitución. O sea, epistemológicamente, ideológicamente, es totalmente contrario a la Constitución italiana. O sea, tiene una Constitución que habla de derechos y protecciones y demás, y tiene un Código Penal que ni madres, es draconiano, ¿no? Y trata al acusado ya como si fuera un culpable. Entonces, Ferrajoli dice, pues aquí hay una bronca, aquí hay un problema, porque no puede ser que la ley penal, que el Código Penal, vaya en contra de la Constitución. En ese momento histórico ya acababa de empezar a funcionar la Corte Constitucional Italiana, por fin se habían puesto de acuerdo para hacer los nombramientos, pero pues apenas empezaba a funcionar, entonces había muchos asuntos o muchas cuestiones que no le habían llegado, como el tema del Código Penal. Entonces, Ferrajoli empieza a darse cuenta de este problema. La respuesta que recibe, digamos, no sé, vamos a suponer que se iba ya a la cafetería del centro vamos a suponer que tenían como sucede en el Poder Judicial Federal, tenía comedor, ¿no? Entonces, ahí se iba al comedor, se echaba un cafecito y un capuchino antes de las 12, porque ya ven que dicen los italianos que el capuchino no se toma después de las 12. Entonces ahí se va a echar un cafecito con sus compañeros jueces y juezas y empieza a platicar del tema. Oigan, pues es que esto está el carambas, o sea, ¿cómo la Constitución dice una cosa y la ley dice otra? ¿Cómo la Constitución es protectora de derechos y la ley todo lo contrario? Pero sus compañeras y compañeros con más tiempo, digamos, en la judicatura, le dicen, esa no es tu bronca, Luigi. A ver, ¿cuál es tu problema? Pues es que la discrepancia, no, tú no te hagas bolas. A ver, tú aplica el código. Somos jueces de primera instancia. Tú aplica el código. Si el código está mal, que lo diga el Tribunal Constitucional. Porque además hay otro argumento, Luigi. El código, este código penal no ha sido derogado desde 1946 para acá. O sea, tiene 15, 16 años ya con una Italia democrática que el Parlamento no ha derogado este código. Por lo tanto, si no ha sido declarado inconstitucional y el Parlamento no lo ha sustituido por otro, entonces esta no es tu bronca, no aplica el código, ¿no? O sea, una visión, si me permiten decirlo así, y no lo digo en un sentido crítico, legalista. Probablemente, yo les preguntaría si antes de la reforma de 2011 y antes del asunto Varios 912, no la respuesta en México hubiera sido la misma. Se los voy preguntando. Fíjense cómo vamos haciendo ya la comparación. Si Ferrajoli les hubiera hecho caso, ahorita sería un señor jubilado en Italia, del que nadie hubiera oído hablar más que sus nietos. Pero no les hizo caso. Entonces, empieza a desarrollar en sus sentencias, y esto después en libros, y bueno, después se convierte en el jurista que hoy conocemos, la idea de que no, la idea de que las leyes, por el principio de supremacía constitucional, están sujetas a la Constitución, y que, y aquí estoy empezando a explicar el garantismo, los derechos los encontramos en la Constitución, que tenemos que distinguir entre derechos y garantías. El derecho lo tenemos en la Constitución. No sé, derecho al agua potable, no sé, derecho a casarnos o no casarnos, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Los derechos los tenemos en la Constitución. Los derechos son declaraciones a favor de las personas. Pero las garantías son otra cosa, dice Ferrajoli. Las garantías son los mecanismos de protección que normalmente no nos los vamos a encontrar en las constituciones, sino que nos los vamos a encontrar en legislación secundaria, muchas veces en leyes procesales. Entonces, una cosa es tener el derecho y otra cosa es tener la garantía. Ferrajoli distingue entre las dos cosas. Tú tienes un derecho porque lo dice la Constitución,
tú tienes un derecho porque lo dice un tratado. Por ejemplo, ustedes saben que uno de los temas en los que yo ando es la agenda gerontológica de la democracia mexicana. Y escribía yo un artículo que se publicó este sábado en La Crónica, en el periódico La Crónica, de la aprobación que acaba de hacer el Senado de la República respecto de la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores. Y yo decía, eso va a tener un impacto en la reforma electoral, porque ahí hablan del derecho a la participación y de que las autoridades tienen que tomar acciones afirmativas en ese sentido. Y eso no está contemplado en la reforma electoral. Pero me parece una persona adulta mayor podría reclamar y decir, espérame, aquí tengo este derecho en el... Sí, pero mi ley, mis polainas, está el tratado. El tratado está por encima de... Ya tengo un derecho allí, es lo que quiero decir. Aquí estoy siendo garantista. Yo no soy garantista, pero aquí lo estoy siendo. Entonces, el derecho lo tienes porque se te otorga en un tratado o en una constitución. Pero normalmente el mecanismo de protección o de defensa no lo vas a encontrar ahí, lo vas a encontrar en otros lados. Entonces dice Ferrajoli, ¿quién es el primero obligado a proteger derechos y a establecer garantías de los derechos? El legislador ordinario. O sea, el legislador extraordinario, extra ordinem, que es el constituyente, fija los derechos, pero las garantías normalmente las fija el legislador ordinario en la legislación secundaria. Como son dos legisladores distintos, se puede dar el caso de que exista el derecho, pero no la garantía, ¿no? Existe el derecho, pero no la garantía. Existe el derecho porque está en la Constitución o en el tratado, pero no está la garantía porque no se ha regulado en la legislación secundaria. Frente a esto, la mayor parte de los juristas de la época de Ferrajoli dirían, a ver, no hay que distinguir entre derechos y garantías. O le dirían, si no hay garantía, esa no es tu bronca como juez, esa es bronca del legislador. Es el legislador el que está siendo omiso. Y cuando mucho lo que podría suceder es que una corte o un tribunal constitucional le diga al legislador, y eso digo cuando mucho, no seas omiso. Y digo cuando mucho, porque ya saben cómo nos ha costado, por ejemplo, en México, el amparo contra omisiones legislativas, ¿no? Ferrajoli dice, no, ni maíz palomero. ¿Quién es el primero obligado para establecer las garantías una vez que hay derechos? Es el legislador ordinario. Pero cuando el legislador ordinario no legisle y no establezca las garantías, es labor de la judicatura la protección del derecho, estableciendo la garantía que sea posible y adecuada. O como le he escuchado a algunas personas, por ejemplo, el magistrado de la Mata, el error del legislador no puede ser el error del juzgador, ¿no? Esto que acabo de explicar es la esencia del garantismo. La esencia del garantismo se encuentra en dos elementos fundamentales, me parece. Primero, la separación entre derecho y garantía, que lo acabo de explicar. Trato de haberlo, bueno, espero haberlo explicado más o menos coherentemente. Lo segundo es una orientación o una directiva para quien juzga. Frente a la existencia de un derecho, pero ante la falta de la garantía, tú tienes que tutelar. Tú tienes que encontrar la garantía. Tú la tienes que hacer prácticamente como una creación pretoriana. Obviamente, esto fue, hoy que nos, digamos, dentro de nuestra cultura jurídica no nos suena tan fuera de lugar, en su momento histórico fue algo sumamente combatido, porque lo que se dijo es, espérate, o sea, ¿por qué el juez está sustituyendo al legislador? Es el legislador el que tiene que establecer los mecanismos de protección, los alcances del mecanismo, no tú como juez. Pero lo que se empieza a decir del otro lado es, oye, pero ¿y si el legislador es omiso? O sea, si nos vamos a tomar las constituciones en serio, que creo que ese es el aporte principal del garantismo, si nos vamos a tomar las constituciones en serio, las constituciones deben ser aplicables. Porque si la constitución para aplicar la constitución y los derechos que ahí se encuentran, va a depender de lo que haga el legislador secundario, el mensaje que le estás dando al legislador secundario es que te valga chetos la constitución, porque si no legislas para aplicarla, no te la pueden aplicar. ¿Se fijan? Como podemos observar, entonces, el nacimiento de esta forma de pensamiento, de esta corriente jurídica, tuvo que ver con un problema práctico, ¿no? Con un desajuste entre lo establecido en una constitución
y lo establecido en la legislación secundaria. Pero además implicó una confrontación de culturas jurídicas, de maneras de entender el derecho. Ahora, me voy a saltar a México. Bueno, pero antes quiero decir otras cosas. En este modelo se ha dicho que, y creo que con buena razón, que los derechos cumplen una función de derecho natural, porque son los que le dan validez a todo el sistema jurídico. Creo que es una imagen, a mí no me gustaría usar el concepto de derecho natural, pero creo que es una imagen que puede funcionar. Siempre y cuando seamos conscientes de algo. Ferrajoli es positivista, claramente es positivista, lo dice. En su definición de derechos fundamentales habla de derechos otorgados por el Estado, punto. O sea, ese es positivismo en su más clara expresión. Miren, hay un libro que estoy leyendo, lo uso para alguna clase de doctorado, que me ha gustado mucho. A ver, ¿saben cuál fue el primer libro de Hans Kelsen? Es su tesis de doctorado. Se llama La teoría del Estado en Dante Alighieri. La teoría del Estado en Dante Alighieri. Cuando yo supe esto, yo me quedé pensando, pues, ¿por qué en Dante? Me hace curioso, o sea, porque de Dante Alighieri yo conocía la Divina Comedia. Entonces dije, ¿se puso a estudiar la Divina Comedia? ¿Cuáles son las proyecciones jurídicas? Se me hizo muy interesante. No, resulta que Dante tiene otro libro, mucho menos conocido, que es el Tratado de la Monarquía, y fue el que estudió Kelsen. Entonces, pues dices, si Kelsen lo leyó y su primer libro fue sobre eso, es porque algo debe haber allí. Entonces, en cuanto pude, me lo compré. Ya ven que me encantan los libros de viejo, entonces en una librería de viejo lo pedí, me lo dieron y ya lo conseguí. Entonces, el Tratado de la Monarquía de Dante define, o sea, dice muchas cosas, pero para efectos de esta sesión dice, ¿qué es el derecho? Es lo que le place a la voluntad divina. Para mi gusto es la mejor definición de derecho natural, ¿no? ¿Qué es el derecho? Lo que le place a la voluntad divina. Ya, es derecho iluminista sin ninguna duda. Bueno, entonces, si está concorde con la voluntad divina, una decisión de una autoridad es derecho, si no, no, ¿no? Ahora, ese es un mecanismo de justificación, es un aparato de justificación. ¿Qué sucede con el garantismo? Ferrajoli, insisto, porque él mismo lo dice, o sea, no estoy malinterpretándolo, él lo dice, él es positivista. Pero entonces, ¿por qué decimos que los derechos en su teoría cumplen un poco la función del derecho natural? Porque sucede lo siguiente, si para Dante será derecho todo lo que esté de acuerdo con la voluntad divina, para un garantista será derecho todo lo que esté de acuerdo con los derechos humanos. O sea, es lo mismo. Entonces, nada más que se sustituya la voluntad divina y en lugar de voluntad divina ponemos las constituciones o los tratados internacionales. Pero el mecanismo es el mismo. O sea, la retórica de justificación es exactamente la misma. Ahora, ¿por qué tiene tanto predicamento las ideas de Ferrajoli en América Latina? Particularmente en México, ¿no? Creo que esto, pues, es muy interesante observarlo. Y yo encontraría, yo lo diría por lo siguiente, o sea, yo estoy seguro que todas y todos quienes han pasado en los últimos 15 años por una escuela de derecho o una facultad de derecho, han oído hablar de Ferrajoli. Les han dejado leer algo, algún profesor se lo citó, alguna profesora les pidió una monografía, algo. Y hay quienes han tomado cursos muy profundos y hay quien... Pero es una figura muy presente en nuestra cultura, particularmente en la cultura constitucional. ¿Por qué razón? Yo encuentro dos explicaciones. La primera es la más sencilla, pero no por eso deja de ser relevante. Porque se le tradujo mucho, se le ha traducido mucho, particularmente Miguel Carbonell. Creo que Miguel Carbonell ha sido el más fuerte impulsor de que conozcamos a los grandes juristas italianos de la segunda mitad del siglo XX, por sus traducciones, que para Jurídicas de la UNAM, que para Trota, que para su editorial, por sus traducciones. Y entonces se ha convertido en un autor italiano muy fácil de leer, porque hay muchos textos de él. Porque alguien de aquí me puede levantar la mano y decirme, no, mire, yo soy marxista y creo que deberíamos leer más a Humberto Cerroni. Bueno, a lo mejor ya habría que leerlo más, nomás que está menos traducido.
Y Ferrajoli está muy traducido, lo cual no lo digo como crítica, lo digo como explicación. Entonces, estamos muy expuestos al pensamiento ferrajoliano, desde internet, desde libros, o sea, es muy fácil acceder al pensamiento de Ferrajoli. Y Ferrajoli, pues ya ven que todavía que hace 2 años, ¿no? Este famoso debate que organizó la corte entre él y Roberto Gargarella, yo soy Tim Gargarella, este, o sea, es una presencia incluso física cercana, o sea, vemos una foto de él y lo identificamos, es lo que quiero decir, o sea, a ese nivel quiero llegar. Entonces, por un lado, sus ideas jurídicas nos llegan muy fácilmente. Pero eso explicaría a lo mejor la popularidad, pero no necesariamente el impacto. Voy a explicar lo que creo que es lo que justifica el impacto del pensamiento garantista en México. Cuando el garantismo empieza a llegar a México, por estas traducciones de las que he hablado, México se encuentra en un momento de transición política que era también un momento de transición jurídica. O sea, finales de los 90 del siglo pasado. Es la época, por ejemplo, de los órganos autónomos, ¿no? De la autonomía del Banco de México, del Tribunal Electoral, que se vuelve primero autónomo y luego se pasa al Poder Judicial Federal, o sea, la judicialización de las elecciones. Es la época del nacimiento como órgano autónomo del IFE, de la Comisión de Derechos Humanos, o sea, hay una transición política allí. Estamos dejando el sistema político tradicional mexicano de todo el poder concentrado en el presidente a un modelo político en el cual empiezan a haber órganos de gobierno de primer orden que ya no dependen del presidente de la República, que no les puede ordenar, que no los puede nombrar y que al contrario pueden frenarlo. Es también la época de la transición de la Suprema Corte de Justicia, o sea, la reforma de Zedillo, 94, después la reforma del 96, o sea, el surgimiento de la gran justicia constitucional mexicana, tal y como la conocemos ahora. Es la época también del debate, ¿no? De si los tribunales electorales pueden o no hacer control de constitucionalidad. O sea, estamos en un momento en el que políticamente de lo que se habla es de la limitación al poder, de reconocer que el poder tiene que ser limitado. Pero, o sea, de eso estamos hablando, pero el derecho mexicano era un derecho creado en la época de ese sistema político que se estaba transformando. Esto lo explica con mucha claridad, aquí me voy a salir un momento de Ferrajoli, lo explica con mucha claridad don José Ramón Cosío en un librito chiquito de Fontamara que se llama Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario. Seguramente varios de ustedes ya lo leyeron. Y que después es un capítulo de su libro de Cambio Social y Cambio Jurídico, me parece. Entonces, todo el constitucionalismo, vamos, del siglo XX mexicano, estoy pensando desde don Emilio Rabasa, Lance Duret, Ignacio Burgoa, Bringas, todo ese constitucionalismo era un constitucionalismo que tenía una relación con el sistema político. O sea, no estoy diciendo que ellos tuvieran chambas en el sistema político. Estoy diciendo que tenía una relación con el sistema político. Explicaba y de alguna manera justificaba ese sistema político. Entonces, ¿por qué lo explicaba? Cuando viene esta transición política, desde la perspectiva del derecho, volteamos a ver qué tenemos y lo que tenemos no nos sirve. No porque estén mal, o sea, no vayan a salir esta clase diciendo el doctor Vado dice que cualquier libro constitucional anterior a 2000, al perro. No, yo no estoy diciendo eso. Miren, lo explica, voy a recurrir a la autoridad, al argumento de la autoridad, que no falacia, de don Ramón Xiró, este gran catalán filósofo que vivió muchos años en México. Y don Ramón Xiró, en su libro de Historia de la Filosofía, que muchos años ha sido libro de texto en la prepa, Historia de la Filosofía, explica algo muy interesante. Dice, parece ser que hay como ciclos en el pensamiento filosófico. Entonces, viene como que la gran obra, el más importante pensador de ese ciclo, no sé, pensemos en San Agustín, ¿no? Que construye la magna obra, que resume todo un ciclo de pensamiento y después, ¡pum!, eso cae y surge un nuevo pensamiento. ¿Eso quiere decir que San Agustín está mal? Lejos de mi ánimo decirlo. Simplemente decir que surge otro tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, el romanticismo, que tanto impacto tuvo en la filosofía, y Nietzsche y el superhombre y las polainas, sí. Pero después eso baja y viene, por ejemplo, el existencialismo.
¿Eso quiere decir que esto estaba mal? No, simplemente que hay un cambio en el pensamiento. Entonces, eso nos pasó en el derecho constitucional totalmente, porque de entrada ya ni siquiera las categorías nos servían, ¿no? Garantías individuales, pues no es lo mismo que derechos humanos. Garantías constitucionales, pues tampoco, porque tenemos, ya no llamamos garantías, llamamos derechos, y algunos no están en la Constitución, sino en los tratados. Sujeción, supremacía absoluta de la Constitución, pues no, porque ahora la Corte Interamericana viene y nos dice otras cosas. Entonces, volteamos, insisto, hacia nuestro bagaje teórico jurídico y no nos sirve. No porque estén mal, sino porque su época, su ciclo, había periclitado. Entonces necesitábamos otras cosas. ¿Qué es lo que encontramos a la mano? Ferraioli. Y Ferraioli nos viene a responder, nos viene a dar herramientas para lograr lo que nosotros queremos. O sea, Ferraioli habla de limitación al poder, claro. Ferraioli habla de proteger derechos humanos, claro. Eso es lo que queremos, ¿no? Decíamos en aquellas épocas. Ferraioli habla de jueces cuya función principal no es si se pagó el cheque o no, o si dictó el divorcio o no. Su función principal es tutelar derechos. Claro, eso es lo que queremos. Entonces, el pensamiento jurídico ferraioliano nos resultó muy útil como un background, como un bagaje, para entender lo que políticamente estaba sucediendo, pero también para armar nuevas instituciones, nuevos procedimientos, nuevas formas de entender el derecho mexicano que surge después de la transición o desde la transición para acá. Porque la transición en México no fue solamente jurídica, política, fue también jurídica. Entonces, ahí el ferraiolianismo, ahí el garantismo, nos resulta súper útil. Entonces, por un lado, la posibilidad de acceder a su pensamiento por las traducciones, y por el otro lado, nos viene a resolver problemas de desajuste que nosotros teníamos, pues claro que nos funcionó. Yo creo que eso explica el porqué del boom del pensamiento ferraioliano. Insisto, no sé si en toda América Latina, yo pensaría que sí, porque los problemas fueron muy similares, pero sí por lo menos en México. Ahora, no debo omitir en esta exposición que he hecho, que estoy haciendo, señalar en primer lugar que yo en lo personal no soy ferraioliano. Entonces alguien de aquí dirá, ¿cómo es posible que nos pongan un profesor no ferraioliano a hablar de Ferraioli? Bueno, pues porque puedo explicarlo. Bueno, creo que puedo explicarlo, ya ustedes me dirán si pude o no pude, pero creo que puedo explicarlo. Lo conozco, lo he leído. O sea, cuando digo lo conozco, digo lo he leído, o sea, no somos cuates que nos vamos a echar un cafecito aquí a la esquina, ¿no? Bueno, y el punto que quiero hacer notar como muy relevante es la relación que se da en el garantismo entre derecho y democracia. Este es un punto fundamental. El Estado constitucional de derecho o Estado democrático de derecho, que parecen sinónimos, pero en realidad no lo son. El Estado el Estado de derecho que hemos construido después del siglo XX, particularmente después de la segunda posguerra, se basa o tiene, digamos, dos pilares, ¿no? Los derechos humanos y la democracia, claramente. Pero la realidad, pues tenemos los dos pilares, es como el arco, ¿no? Pero la realidad es que estos dos pilares están en tensión permanente. Miren, cuando ustedes construyen, permítanme la alegoría arquitectónica, ¿no? Tú tienes un techo y tienes dos columnas que lo sostienen, ¿no? Las columnas están cargando con el peso, entonces si tú no diseñas bien, se rompen, se abren, ¿no? Pum. Pasa esto, se cae el techo, ¿no? Estamos de acuerdo. Porque hay una tensión, todo el tiempo tienen una carga, todo el tiempo. Entonces, tienen que funcionar de manera tal que la carga que llevan se pase por la columna hacia el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no se pasa hacia el suelo, la columna se truena y se cae el techo. El Estado de Derecho moderno es eso, donde una columna es derechos humanos, y otra columna es democracia. Y lo hemos estado tratando de resolver como lo hicieron los arquitectos del estilo gótico. ¿Recuerden ustedes estas imágenes que hemos visto de las iglesias, de las catedrales góticas?
Y recuerdan ustedes que tienen una cosa que se llama arco en punto, que es así como puntiagudito, ¿no? Donde en el centro hay una piedra que es, digamos, le llaman la clave de bóveda. Esa piedra se llama, la que va en el mero centro, se llama clave de bóveda. Ese fue un artilugio que inventaron para resolver este problema de la tensión. Pues, tienen las dos columnas, hacen el arco, pero para que la tensión se distribuya entre las columnas y no se truenen, lo hacen de esta forma medio puntiaguda y es la piedra que va arriba la que distribuye el peso. Si tú quitas esa piedra o la mueves o la empujas, a la madre, todo se cae. Es la clave de bóveda. O sea, sin eso se rompe todo. Este ejercicio de mecánica de estructuras que estoy planteando con ustedes no sucede en el Estado constitucional o en el Estado de Derecho moderno. Las columnas tienden a hacer esto. Te las tienes que mantener en tensión, pero esa tensión debe de funcionar para transmitirse y no para que las truene, pero debe ser la suficiente para que las mantenga en su posición. Esto ha generado un grave problema porque, como ustedes saben, democracia y derechos tienen una tensión. A mayores derechos humanos, menor democracia o menor espacio de toma de decisiones. A mayor democracia, menor amplitud de los derechos humanos. Me diría alguien de este salón virtual, bueno, pero es que no puede haber democracia sin derechos, claro, pero si todo lo vuelves derechos humanos, eso quiere decir que todo es decisión de los jueces y nada es decisión popular. Si todo lo vuelves democracia, terminas por ceder los derechos individuales a la decisión de las mayorías. Y entonces, ¿qué pasa con las minorías? ¿No? Entonces, esa es la tensión constante. La clave de bóveda que encuentra Ferrajoli es afirmar lo siguiente, que la democracia no es, en esencia, el gobierno de las mayorías, que las democracias no se legitiman por el gobierno de las mayorías. Y esto lo dice con mucha claridad en el tomo de Principia Juris donde habla de democracia, sino que lo que justifica a una democracia es el respeto de los derechos de las minorías. O sea, su clave de bóveda es eso. Yo no lo comparto, y lo digo un poco para que lo podamos debatir, porque me parece que entonces lo está jalando todo hacia una sola columna, ¿no? ¿Qué papel juegan las mayorías? ¿Que no la democracia en esencia es la toma de decisiones mayoritaria? Yo no estoy diciendo en todos los asuntos, yo no estoy diciendo siempre, yo no estoy diciendo a rajatabla, pero ¿que no la esencia de la democracia es justamente esa? Entonces, por ejemplo, la visión constitucionalista y de derechos de Ferrajoli justifica la existencia de un control constitucional muy robusto, de una judicatura constitucional muy poderosa. Incluso ustedes conocen aquella famosa frase, ¿no? Los derechos son la esfera de lo indecidible. Y entonces nos decimos, bueno, a ver, espérame, ¿la esfera indecidible para quién? O sea, es la esfera de lo indecidible para las mayorías, pero resulta que sí es la esfera de lo decidible para los tribunales. Y esto genera un problema respecto de legitimidad democrática. Entonces, doctor Bad, ¿usted está a favor de que los tribunales sean electos popularmente? No. Lo que yo diría es que sí tenemos que revisar constantemente este equilibrio entre derechos y democracia. Una, dos, que no podemos asumir acríticamente que siempre, en todo momento y en cualquier lugar y en cualquier país, lo mejor es una justicia constitucional que doblega a las mayorías. Hay un espléndido trabajo de un jurista israelí, se llama Andrei Marmor. Andrei Marmor. Salió en el número 1 de la revista Problema. La revista Problema es la revista de filosofía jurídica de Jurídicas de la UNAM. En el número 1, el texto se llama ¿Are Constitutions Legitimate? ¿Son legítimas las constituciones? Y estudia a mucha profundidad esta tensión de la que yo estoy hablando. Ferrajoli, entonces, en este problema acerca de derechos y democracia, se decanta claramente por la visión de los derechos. Por eso fue muy interesante su debate con Gargarella, porque Gargarella, que también es constitucionalista, pero es sociólogo a la vez, pues se decanta por el lado de la democracia. De una forma moderada, tampoco es Mark Tushnet, ¿no? Que sí, o Waldron, ¿no? Que prácticamente dudan profundamente de la pertinencia y la justicia constitucional.
Es entonces allí donde nosotros podemos observar con claridad, pues, un punto discutible, debatible, derrotable, como todo en la ciencia, de la postura epistemológica que significa el garantismo. Por último, y antes de pasar a las reflexiones, preguntas y comentarios de ustedes, quisiera transmitirles una inquietud. Yo no sé, y lo planteo así porque creo que hay que debatirlo, hasta dónde el garantismo es una teoría del derecho o es una teoría de la interpretación de los derechos humanos y de la democracia, pero no necesariamente del derecho. ¿A qué me refiero? Una teoría del derecho se concibe como un conjunto de principios, de elementos, de definiciones que deben de servir para explicar qué es el derecho y para qué sirve, ¿no? Son las dos preguntas epistemológicas fundamentales. Y que deben dar un paraguas muy amplio para resolver cualquier tema jurídico dentro de esa propia teoría. O sea, esa es la aspiración y eso es lo que intentan. Ya que lo logran, es otra cuestión. Por ejemplo, la teoría pura del derecho de Kelsen, pues creo que es una teoría, ¿no? El derecho natural, pues creo que es una teoría. Pero a mí me da la impresión de que hay fenómenos jurídicos que no se pueden explicar desde el garantismo, o al menos, a lo mejor habla mi incapacidad y yo soy el que no los puede explicar. Y a lo mejor ustedes los pueden hacer y yo cumplidamente los observaré y modificaré mi punto de vista. Por ejemplo, ¿cómo puedes hablar de federalismo desde el garantismo? Yo le he platicado con gente muy brillante en estos temas y más bien terminan negando la esencia del federalismo, porque ¿cómo es esto que hay derechos distintos en un mismo país dependiendo del lugar donde estés, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la parte dogmática de las constituciones locales no podría existir. Entonces, pero me parece que eso no da cuenta de la necesidad política del sistema federal. Entonces, a mí me da la impresión de que es una teoría de la interpretación, que es una teoría de los derechos, que es una teoría de la democracia, pero creo que no llega a ser una auténtica teoría del derecho, porque me parece que no todos los problemas jurídicos se pueden explicar desde el garantismo. Pero insisto, pues esto a lo mejor puede ser más bien una lectura parcial mía o una incompetencia o una ceguera personal, pero pues lo someto aquí para su consideración. Cuando yo he dicho que el garantismo ha tenido un gran predicamento y una gran presencia en México, ¿lo digo en un sentido crítico? No. Al contrario, he tratado de explicar el por qué creo que se ha presentado esto. Lo cual tampoco quiere decir que yo venga aquí a venderles la idea de que sean garantistas. Tampoco que no lo sean. O sea, yo no lo soy, pero no quiere decir que ustedes no lo sean, ¿no? Si es que es la decisión epistemológica que ustedes toman. Creo que lo único que sí es exigible es que esto no sea acrítico, que esto no sea inconsciente, sino que sea una asunción con plena conciencia que ustedes hagan. Bueno, quisiera dejar hasta aquí mi peroración para pasar a los comentarios, las reflexiones que ustedes puedan tener o incluso las correcciones. Entonces, quien quiera empezar, adelante, por favor. Adelante, Antonio, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Sí, doctor, me parece muy, muy interesante sobre todo la crítica que haces. Sí, efectivamente, bueno, a Ferrajoli se le ha señalado que el garantismo como tal, o sea, el hecho, ¿qué pasa con aquellos derechos que no pueden ser justiciables? Quedan en letra muerta o un derecho que no es respaldado a través de una acción, de un medio de defensa, ¿no? Que no existe porque no puede ser exigible, no sé, queda en letra muerta. Y también quisiera escuchar tu opinión. Si esta visión, en cierto modo escéptica del derecho que reitera los postulados del positivismo jurídico,
bajo la perspectiva de Ferrajoli, de que, bueno, un poco el debate ahí, incluso Carbonell, pues le hizo énfasis en que, pues Ferrajoli no se consideraba garantista, ¿no? O sea, más bien, eh, eh, digamos, bajo cierto aspecto, Ferrajoli dijo, no, pues no me metan dentro de ese saco, por decirlo así, ¿no? Decir, a ver, no, yo no estoy dentro de la nómina, pues estos 3 volúmenes, ¿no? Que tú bien lo señalas, Carbonell, pues nos acercó mucho a esta doctrina neoconstitucionalista, ¿no? Que ya sabemos que hay todo un debate de por qué esos autores, no otros, y que si el neoconstitucionalismo en realidad es una doctrina sólida. Entonces, eso es lo que te quería preguntar. O sea, Ferrajoli, pues digamos, su constitucionalismo, si es o más bien el positivismo garantista, es todavía compatible con el constitucionalismo actual, porque él dice, no, pues yo no puedo justificar racionalmente los valores, sino simplemente los sostengo, ¿no? Como decir, reiterar el escepticismo ético, ¿no? No los puedo justificar racionalmente o objetivamente, sino solamente porque los sostengo, ¿no? Lo- lo- los, los defiendo, pero pues es el subjetivismo kelseniano, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Yo sostengo estos valores y de manera voluntarista, ¿no? Interpreto la norma y le adscribo, le doto de significado, pues porque como acto de voluntad, simple y sencillamente, pero no porque en realidad exista por decirlo así, un orden de valores, como diría, como si lo justifica Roy Alexi, ¿no? Por ejemplo, citando el caso Lut, que de hecho el día de ayer lo comentamos con el doctor Juan Abelardo, ¿no? Que bueno, de ahí desprende pues varios postulados a través de los cuales nosotros argumentamos y podemos justificar valores. Pero bueno, con Ferrajoli me parece muy problemático este aspecto, ¿no? O sea, de sostener un constitucionalismo, pero voluntarista o decisionista, por decirlo así. Ese sería mi comentario, doctor. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Les puse ahí en el chat una liga a una entrada que tengo en mi blog, que se llama constitucionalista.blogspot. Es una reseña que hice en una conferencia de Luis Vigo acerca del neoconstitucionalismo. Me gustó mucho por eso hice mi breve reseña, porque prácticamente lo desarma, ¿no? Que también creo que ha sido la postura de Atienza, y en lo personal a mí me parece correcta, o digamos, comulgo con ella. O sea, me parece que esto del neoconstitucionalismo se ha convertido en una caja de desastre, donde cualquiera que haya escrito después de determinada fecha, ¡pum!, ahí lo metemos. Cualquiera que hable de derechos, ¡pum!, ahí lo metemos, ¿no? Entonces, al significar tanto, no termina por no significar nada. Entonces, de repente uno ve la nómina de los autores y autoras neoconstitucionalistas y uno dice, oye, pues es que, o sea, salvo de que hablan de la Constitución, no se parecen mucho, ¿no? Entonces, me parece que permítanme hacer el símil literario, es como cuando se habló del boom latinoamericano, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la relación entre Cortázar y Rulfo? Es que están en el boom, ok, pero ¿cuál es la relación? No, pues que son de Latinoamérica y que son del boom, pues esa es una, o con Roa Bastos, ¿no? Pues esa es una relación. A ver, podría yo entender, por ejemplo, no sé, entre García Márquez y Irene Garro, porque son plumas que se dedican al realismo mágico, pero no todo el supuesto boom es realismo mágico. Entonces, en la nómina de los neoconstitucionalistas hay positivistas, pero hay ellos naturalistas, pero hay gente más cercana al marxismo. Entonces, me parece que es un cajón desastre. Es como cuando también en filosofía se ha empezado a hablar de posmodernismo, ¿no? Entonces, todo es posmoderno. Ok, pero ¿qué es? No, pues es lo objetual, pero ¿qué es? ¿Qué es? Pues es que sí sé que es posmoderno, y Bauman es posmoderno, y ok, pero ¿en qué se parecen? Pues en que son posmodernos, ¿no? Bueno, eso es una petición de principio o un argumento circular, ¿no?
hablando ahorita en un diplomado de lógica, que es en el que nosotros nos encontramos. Bueno, dicho esto, yo diría que pones el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el tema de si el derecho debe tener una justificación moral. La respuesta que le señala, creo, sería que no necesariamente. O sea, me parece que no diría no, diría no necesariamente. O sea, puede o no puede, pero desde la perspectiva interna del derecho es absolutamente irrelevante, ¿no? Porque el mecanismo para identificar el derecho tiene que ver con la noción de norma fundamental. Pero si nos acercamos a otras posturas, por ejemplo, Hart, ¿no? El positivismo suave. Cuando Hart nos habla de la regla final o la regla última de reconocimiento, que tiene que ver con una conducta social de observar ciertos mandatos como derecho, ahí puede haber una valoración moral, claramente. Bueno, de hecho, Hart, lo acabo de ver en una clase de doctorado, Hart habla de los contenidos mínimos del derecho natural, ¿no? En los recursos limitados, nadie tenemos fuerza suficiente para imponernos sobre todos todo el tiempo, entre otras ideas. A mí me parece que si nos acercamos al derecho, es un sí condicional, porque pueden no compartirlo. Si nos acercamos al derecho desde una perspectiva de que el derecho es una herramienta para resolver conflictos humanos, que esa es mi visión, que ustedes pueden desde luego no compartir, me parece que sí tiene que haber una justificación moral de las decisiones. O una lectura, o si no queremos decirlo así, digamos, una lectura moral del derecho. ¿Por qué razón? Porque no cualquier decisión puede considerarse correcta, o válida, o adecuada. Yo no estoy diciendo, yo no soy durkheimiano en ese sentido, en que hay una sola respuesta correcta. Sabemos que esta idea del juez Hércules es un instrumento retórico, ¿no? O sea, no hay jueces Hércules. Bueno, ok. Entonces, lo que quiero decir es que como operamos con problemas humanos que tienen que encontrar soluciones y que estas soluciones tienen que ser tales que se puedan ejecutar, que puedan resolver el conflicto, que sean socialmente aceptables, que generen paz, tranquilidad en lugar de confrontación, me parece que sí tiene que haber una lectura moral o una justificación moral de las decisiones. La lectura del derecho, incluso desde luego la construcción del derecho, ¿no? Claro está que cuando yo hablo de una lectura moral, hablo de una lectura de la moral social, que de hecho decir moral social es un contrasentido, que la moral es la ciencia de las costumbres, ¿no? Entonces, digamos una moral, lo que conocíamos como una moral positiva, o sea, las creencias, lo que acepta la sociedad, no desde una perspectiva de moral crítica, que esa sería nuestra moral personal. Entonces, yo pensaría que sí es necesario. Pero bueno, insisto, porque yo estoy partiendo de la base de que creo que el derecho sirve para resolver conflictos humanos. De nueva cuenta son unas preguntas epistemológicas, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? ¿Qué es el derecho? Herramientas. ¿Para qué? Para resolver conflictos humanos. Pero si a lo mejor Jesús o a lo mejor Laura creen que el derecho es otra cosa, probablemente la respuesta sea distinta. ¿Ok? Muchas gracias, Antonio. Muy, muy buena pregunta. ¿Quién más? ¿Quién más? Me fui rápido para alcanzar a terminar, pero no para que no preguntaran, ¿eh? ¿Qué otro comentario? ¿Qué otra reflexión? Por ejemplo, el artículo primero constitucional que establece que todas las autoridades estamos obligadas a tutelar, proteger, promover derechos humanos, nos obliga a que las autoridades seamos garantistas. Por ejemplo, los criterios, la forma en la que interpreta el derecho, particularmente el Pacto de San José, la Corte Interamericana, obliga a que la judicatura en México sea garantista, o podemos ser fieles al mandato constitucional sin necesariamente ser garantistas. ¿Qué piensan? Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes a todos. Yo considero que lo que mandata el artículo
primero constitucional es que sí nos obliga a ser garantistas. No es no es la segunda parte que acaba de mencionar, sí nos obliga a ser, y dentro de nuestras funciones tenemos que garantizar la aplicación de derechos humanos. Bueno, esa es mi participación. Y es como bueno, siempre a la luz de la interpretación que se puede hacer del artículo, es lo que siempre he observado, y para mí es lo que ha, para mí esa es mi interpretación, o sea, no sé si hay alguien que difiera o que de lo que pueda, compartirme hoy. Muchas gracias, Carolina. Jonathan, adelante. Buenas tardes, doctor. Aquí es donde entra el control de convencionalidad, que es una norma que nos obliga a cumplir con los derechos humanos forzosamente, ya no queda a criterio de la autoridad en cuestión, sino que ya es un mandato que nos obliga a respetar y a resolver con una especie de garantismo de derechos humanos. Gracias, Jonathan. Muy bien, ¿quién más? A mí me parece que esto nos puede ayudar para confrontar esta postura, el garantismo, con la otra que me parece que también, que son las dos mayoritarias, creo, las dos mainstream en el constitucionalismo mexicano, que es el principalismo. Garantismo y principalismo no es lo mismo. El principalismo, por ejemplo, me parece, y seguramente Antonio, que lo preguntaba, lo notó en mi respuesta, el principalismo sí va mucho más hacia el tema de la justificación moral. O sea, sí acepta la necesidad de una justificación o de una lectura moral. Y parte de considerar lo siguiente, en el garantismo, digamos en su visión más pura, los derechos humanos son esos, son derechos. Y un derecho se cumple o no se cumple, ¿no? En el principalismo no, en el principalismo lo que le llamamos derechos humanos pueden funcionar a veces como principios, aceptando que tendencialmente pueden chocar. Como tendencialmente pueden chocar, puede suceder que en un caso concreto uno ceda frente al otro, lo que nos lleva a la técnica de la ponderación. Pero en el garantismo no, porque en el garantismo no, a ver, no es que choquen, es que o se respeta el derecho o no se respeta el derecho. Lo que tienes que buscar es cuál es el derecho. Lo que tienes que dilucidar cuál es el derecho, no decirme que chocan. Desde la corriente principalista, lo que diríamos es que a veces los derechos no funcionan como derechos en el sentido de derecho subjetivo, como lo tenían los romanos, ¿no? Sino como principios. Y un principio tenemos que tender a cumplirlo de la mejor manera. Pero eso está limitado por la realidad y está limitado por otros derechos que chocan. Y eso lo vemos mucho en materia electoral, ¿no? Por poner un ejemplo. Libertad de expresión, derecho al honor, todo el tiempo. Libertad de expresión, derecho a la intimidad, todo el tiempo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que aquí es donde podemos ver cómo se da este choque con esta otra corriente del derecho. A mí me parece que no nos obligan estas disposiciones constitucionales a operar como jueces garantistas, porque creo que podemos operar desde una visión principalista considerando la posibilidad del choque de los derechos y la necesidad de resolver mediante ponderación. Lo cual, vamos, no estoy diciendo que siempre o que en todos los casos, tampoco estoy diciendo que en México hagamos bien o mal la ponderación, y sé que hay distintos métodos para ponderar, pues, que el de Alexi, que el de Vara, cosas por el estilo. Pero lo que estoy tratando de decir es que es una aproximación distinta que a mí me parece es posible dentro de la lectura constitucional que podemos hacer del primero. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Carolina. Muy bien. ¿Quién más? Vamos a ver aquí. ¿Nadie? ¿Nadie más? Bueno, yo quisiera plantear esto, ¿no? Que para entender, para profundizar en el pensamiento ferrayoliano, desde luego, pues sí está el principio iuris, ¿no? Pero yo sugiero mucho empezar o darle una leidita a epistemología jurídica y garantismo, porque creo que nos explica mejor a cuál fue el problema al que se enfrentó
se enfrentaba a Ferrajoli, que lo hace crear esta visión del derecho, cuál era la cultura jurídica en la cual esto se va creando, y contrastar y comparar con la cultura jurídica en la que nosotros fuimos formados y la cultura jurídica que existe actualmente. Cultura jurídica de la que formamos además parte, ¿no? Entonces, hacernos conscientes de eso. Bueno, mi predicción es que encontrarían muchas similitudes entre la cultura jurídica italiana y la cultura jurídica mexicana, y no simplemente porque seamos pueblos latinos, que lo somos, ¿no? Borges decía que otra cosa es el español sino un dialecto del latín, pero sino más bien porque nos enfrentamos a realidades políticas no idénticas, pero similares. Pues les agradezco mucho, les agradezco también su paciencia con la espera para la sesión. Espero haber agotado y haber sido claro en mi exposición. Les agradezco mucho y espero que nos sigamos viendo en otras actividades académicas de la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Linda tarde. Buenas tardes.